Mi padre fue pastor trashumante, como otros muchos. Mi padre era de Torrestío, que es uno de los pueblos donde arranca una de los cordeles, de las vías trashumantes que van desde el puerto de la Mesa, en concreto la cañada La Bizana, o de La Plata, que llega hasta cerca de Trujillo, que son 500 y pico kilómetros. Y entonces mi padre, como otros muchos de ese pueblo y de estos pueblos de aquí, a partir de los 14 años se bajaban a Extremadura, como decían, bajamos a Extremadura. Y entonces fue pastor hasta unos años después de casarse, que ya decidió cambiar de vida, fue pastor trashumante muchos años. Incluso en los últimos años mi madre le acompañó cuando estaban en unas dehesas cerca de Trujillo. O sea que era la vida normal y corriente de todo el pastor trashumante. 8 o 9 meses en Extremadura y el resto del tiempo por los puertos de aquí, de este pueblo, de La Cueta, de Torrestío, de Bavia, todos los puertos de Bavia, u otros que iban a la zona de la montaña más central o la montaña oriental, la zona de Riaño, Lois, Tejerina, etc. Sí tenía, porque ahora eran 12 hermanos, a algún hermano se le tocó ir de zagal, que en los años 20 por ahí cobraban 25 pesetas al año y tenían derecho a tener 20 o 25 ovejas de su propiedad que iban con las del amo, las ovejas del amo. Por aquí la gente tenía muy clara una cosa, y era el valor de la escuela. Prueba de ello es que, según todas las estadísticas, por toda la zona de Bavia y Luna, incluso Maña, los índices de analfabetismo eran mínimos y todos los pueblos tenían sus escuelas y buenos maestros. En la época de mi padre eran muchos de estos maestros que todavía procedían de una educación que tenía que ver con la institución libre de enseñanza y que la mayoría de ellos, o muchos de ellos, fueron depurados después de la Guerra Civil. Pero eran pueblos muy cultos. Mira, los temas de conversación en estas zonas de ganadería necesariamente giraban en torno al ganado. Las anécdotas que tenían que ver con la trashumancia, con la vida en el chozo, con los enemigos naturales, que eran fundamentalmente el lobo. En algunos sitios a veces el oso también, pero fundamentalmente el lobo. De las enfermedades del ganado, de cómo tenían que combatir la vasquilla o cuando una oveja se volvía modorra, que morían con una rapidez y una celeridad extraordinaria. Y todo eso era objeto de charla, de comentario en los filandones fundamentalmente. Había alguna gente muy mayor, yo todavía llegué a conocer a un hombre aquí del pueblo, que había nacido, pues yo calculo que nacería en el 1880 y tantos o así, que todavía conoció la trashumancia andando desde aquí, desde estos montes, hasta Trujillo, hasta Extremadura, cuando era casi un mes, 28, 29 días, todos los días con sus correspondientes noches, y te contaban las aventuras, no solamente de los enemigos naturales, como yo he dicho, el lobo, sino todos los pequeños sucesos que acontecían cuando atravesaban los pueblos, cuando tenían que pelearse o poco menos con la gente de los pueblos porque las ovejas les entraban en los sembrados, o cuando ajustaban, como decían, el que un rebaño estuviera en la finca de un determinado señor del pueblo porque se la abonaba, teniendo en cuenta que cada oveja deja entre 2 y 2,5 kilos de abono. Entonces, a esa persona, a cambio de que le abonaran el terreno, pues les proporcionaba alojamiento, les proporcionaba vino, de cómo al atravesar algunos pueblos tenían que andarse con muchísimo cuidado, porque si los caminos entre las casas eran muy estrechos, a veces se descuidaba una oveja, que pasaba delante de una puerta y desaparecía. Bueno, todo eso lo tenían que controlar. El gran cambio, que ese ya se lo oí a mi padre porque ya le tocó a él, fue el del ferrocarril, cuando solamente caminaban desde lo alto de los puertos hasta Astorga para embarcar el ganado, y a lo mejor eran 3 jornadas, 3 días con sus noches. Cómo arredilaban por la noche, cómo los mastines eran la herramienta fundamental para proteger el ganado, porque los mastines son los perros del ganado, mientras que los careas son los perros del pastor. Entonces cada uno tiene su función muy determinada y todo eso te lo explicaban. Y a uno se le abrían los ojos y fantaseaba con ese mundo en el que en el fondo todo el mundo quería ser pastor cuando llegara a ser mayor. Cuando volvían, contaban también las alegrías del retorno, porque las mujeres de estos pueblos durante prácticamente 9 meses eran viudas temporales, diríamos viudas a tiempo parcial año tras año tras año. Entonces la tristeza de las despedidas,
cuando en octubre o a finales de octubre, dependiendo de cómo viniera el tiempo ese año, tenían los rebaños que tirar hacia Extremadura. Y cuando regresaban en busca de los pastos en los puertos pirenaicos, que así se llamaban, los puertos pirenaicos, que por cierto eran para la mayoría de los pueblos la mejor fuente de economía, porque arrendaban los puertos, en cada puerto se venían 1 o 2 o 3, aquí llegó a haber hasta 4 o 5 rebaños, ahora me parece que haber un par de ellos. Pues era una fuente de ingresos para el pueblo, que luego lo invertía en arreglar caminos, en arreglar senderos, fuentes, abrevaderos, etc. Y cómo las ovejas parecía, según decían ellos, con una visión seguramente un tanto poética, que cuando venían hacia el norte, las ovejas parecía que venían mucho más alegres, más contentas. De hecho, tardaban 2 días menos, pero la razón era, entre otras cosas, que estaban recién esquiladas, las ovejas venían más ligeras, y por otro lado, habían parido ya, estaban descargadas, como decían. Entonces, podían acelerar un poco el ritmo. Y todo eso, y las fiestas de la llegada, y las tristezas de la despedida, y el papel de las mujeres, porque el papel de las mujeres nunca se hablaba. Se supone que la mujer, pues su ser natural en estos sitios era pues cuidar la casa, pero claro, cuidar la casa cuando el marido y a lo mejor el hijo mayor estaban fuera en Extremadura, pues implicaba cuidar de los mayores, implicaba llevar la administración de la casa, implicaba lavar, tejer, coser, arreglar los asuntos de la matanza. Entonces, si había algo multifunción, era el papel de la mujer, que nunca se ha hablado, o se habla muy pocas veces de ese papel de la mujer en la transhumancia, porque el marido estaba en Extremadura, esperaba las noticias, las cartas tardaban en llegar, a veces se enteraban de que habían sido padres y hasta unos meses después no podían venir a conocer al hijo, o que se había muerto alguien de la familia, algún allegado, y tampoco podían venir. Y todo eso, nosotros nos quedábamos pasmados, escuchando las aventuras, el miedo a los lobos, todo el mito, el ritual en torno al enemigo natural. Y el enemigo natural era el lobo, que era el que podía diezmar los rebaños, el que te atacaba al menor descuido, el famélico, del ser famélico casi demoníaco, del costillar hambriento, que acababa, si te descuidabas, con un rebaño. Entonces, cómo arredilaban, cómo tenían que vigilar, proteger, la función de los mastines, y todo eso para la chiquillería era un mundo casi fantástico, que a falta de mejores informaciones y de otro tipo de cosas que naturalmente se adquirían en la escuela, pues era el ambiente en el que todo el mundo se movía, porque en todas las casas había algún pastor trashumante, en algunas casas más. De hecho, era una fuente de dinero, porque cuando había un pastor trashumante, implicaba que había dinero. Los pastores eran casi los únicos que tenían dinero en efectivo, porque tenían su propio ganado, que iba con el ganado del rebaño del amo. Si me decían, hemos comido gracias a Dios y a nuestros amos, le oía yo a mi padre. Bueno, pues tenían la excusa, lo que se llamaba la excusa, que era un determinado número de cabezas de ganado que iban con el resto del rebaño y que se alimentaban igual, exactamente lo mismo. Entonces el pastor vendía el cordero, vendía la lana y tenía una liquidez, aparte del arreglo que tuviera por el salario anual. La transhumancia no es solamente un hecho cultural, ha sido a lo largo de toda la historia una vertebración del país. Las cañadas, cordeles, veredas, coladas, etcétera, han sido un sistema de vertebración del país. Cuando se habla de la sostenibilidad, si la sostenibilidad es mantener los recursos de nuestros antepasados y garantizárselos a las generaciones venideras, es lo que han estado haciendo los pastores toda la vida, la función de las ovejas para desbrozar el monte, para limpiar, para abonar, para transportar las semillas de un sitio a otro, enriqueciendo la agricultura. Es cierto que también tenían sus contrapartidas, cuando a veces pues, se metían en los sembrados y entonces llegaba el guarda y había que darle lo que se llamaba la contenta, que era sobornar al guarda para que no le pusiera la multa, etcétera, etcétera. Y todo eso iba vertebrando el territorio. Y todo eso hace que en el siglo XIII se cree la Mesta por parte de Alfonso X el Sabio, que garantiza los derechos de los pastores, porque entre el siglo XIV, XV, en la época de los Reyes Católicos, y el XVIII, España tenía pues entre 3 millones y 5 millones de ovejas merinas, que suponían la mayor fuente de ingresos para la corona española durante 5 siglos, porque la lana, y además se hablaba de la lana blanca de León, que era la lana más fina, se cotizaba en la bolsa de Amberes durante muchos años.
y hasta finales del 18, principios del 19, que empezó a salir el ganado, porque hasta entonces estaba terminantemente prohibido, incluso con pena de muerte, que se exportaran carneros. Pues aquí había en Truébano una ropería que se supone que hacía en las roperías, era como una especie de base de abastecimiento para todos los rebaños del mismo propietario, en este caso del Escorial, y de hecho hay una casa que en el dintel tiene el símbolo del Escorial, la parrilla esa de San Lorenzo. Bueno, pues se supone que tenían 28.000 ovejas y estaban trabajando día y noche, el horno funcionando a las 24 horas del día, porque tenía que abastecer de pan a los pastores, y la comida de los mastines, y todos los repuestos que necesitaran. Y tenía que abastecer, en este caso concreto, de los del Escorial, para unas 28.000 ovejas y 200 y pico pastores. El chozo, yo todavía conocí bastantes, no muchos, pero había algunos chozos aquí. El cerco de piedra, de piedra seca, y luego la parte de arriba, que se cubría con escobas, retamas, etcétera, que cada año había que renovar un poco porque los inviernos eran duros y lo estropeaban. Pero entrabas en el chozo y aquello, para nosotros, para mí que de crío alguna vez, cuando ibas al monte, entrabas en algún chozo de pastores, era casi como entrar en una iglesia, en un sitio sagrado. Veías allí una litera de lo más elemental, veías un sitio para el fuego y veías unos pocos cacharros, muy elementales también, colgados de la pared. Y a lo mejor una pieza grande de tocino. Todo ello muy cuidado de que no entrara un perro o cualquier otro bicho y te lo llevara, porque la comida, los calderos para las migas o para el frite, porque si alguna oveja se desgraciaba, se procuraba la comida. Curiosamente, cuando iban estos rebaños grandes, casi siempre las ovejas que se morían o les pasaba algo eran las del amo, curiosamente. Pero bueno, como no había manera de comprobarlas porque no estaban marcadas unas u otras, en el siglo, ya finales del 18, salieron hacia Sudáfrica y de Sudáfrica para Australia unas cuantas ovejas y carneros por vía Lisboa. A Australia llegaron pocas y murieron casi todas, pero en unos años más tarde, ya a principios del 19 más o menos, salieron también varios miles de ovejas que fueron también por la vía de Sudáfrica a Australia, y han hecho que hoy Australia sea el primer productor de lana del mundo. Más de la mitad de la lana del mundo de merina se produce en Australia. España solo produce el 1 o el 2% de la lana necesaria del mundo. El segundo productor es Nueva Zelanda, y también pasaron a Nueva Zelanda. En Australia prácticamente solo hay merinas. En este momento debe haber como unos 70 millones más o menos de ovejas merinas. Y en Australia, como la raza mejoró muchísimo en cuanto a la longitud de la lana y al grosor de la fibra, pues hace unos años conseguí que vinieran aquí a este mismo sitio unos amigos conocidos míos, que yo los había visitado en Australia, en sus fincas, allí todo es gigantesco, miles y miles de hectáreas y miles de ovejas. Y vinieron aquí, conocieron esto, tocaron las merinas y vieron que eran exactamente las mismas que ellos tenían, solo que la calidad de la lana de ellos era mejor. Y entonces conseguí que se pusieran en contacto con algún pastor de estos emprendedores que no le importa arriesgar un poco de dinero. Y después de muchísimas complicaciones desde el punto de vista sanitario, veterinario, aduanero, etc., conseguimos que se importara en un bidón de hidrógeno líquido a 140 grados bajo cero, una cosa así, semen y embriones de Australia. Y que fueran inseminadas ovejas, en este caso en la zona de la Serena, cerca de Orellana, en Badajoz. Bueno, han salido unas ovejas y unos corderos extraordinarios, con una lana infinitamente mejor del resto de los rebaños. Cuando yo les digo a alguien que cómo les pagan la lana a estos amigos míos, que les pagan hasta 5 o 6 veces más de lo que cotizan, normalmente la gente no se lo cree, y no me extraña que no se lo crea, claro. Pero me gustaría que fuera por ahí, es decir, que se cerrara el círculo y que las merinas que salieron de aquí, de estas montañas, y que llegaron a Australia, bueno, y además a la Argentina y a otros sitios más, pues que revierta esa mejora de la raza para que sirva de fuente de riqueza. En fin, a pesar de todos los pesares, no nos olvidemos de algo que ha sido parte de nuestro pasado y que ha sido, como digo, una vertebración socioeconómica de este país.